Shalom, amada familia. Sean todos bienvenidos a este tiempo de palabra, restauración y libertad. En el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Hoy nos reunimos como pueblo que anhela caminar en la verdad antigua, en los caminos establecidos por el Eterno. Como dice la Escritura en Jeremías 6:16. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Este ministerio nace con ese llamado: volver a las sendas antiguas, a la Torah de Dios, a la obediencia, a la identidad verdadera del pueblo del pacto, donde hay sanidad, restauración y descanso para el alma. Y todo esto lo hacemos bajo la autoridad y el mandato que el Mesías mismo declaró en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es un ministerio de liberación, sanidad del alma y restauración espiritual. Aquí creemos que el poder del Espíritu Santo sigue operando, que las cadenas se rompen, que los corazones heridos son sanados, y que el pueblo de Dios es restaurado cuando vuelve al diseño original del Padre. Prepárate, porque hoy no es solo un mensaje, es un llamado, es un despertar, es un regreso a las sendas antiguas, donde el Mesías camina con su pueblo. Bienvenidos al ministerio de liberación de la palabra viva de Dios. Que el Espíritu Santo ministre tu vida en esta hora. Amén. Amén. Gracias, amada hermana y familia. Que Yahweh los bendiga a los que están aquí en las Keilah, a los que están en Facebook Live y YouTube Live también. Ha sido una semana bastante poderosa en las cosas de Yahweh. Hemos estado poniendo videos a través de YouTube en lo que son los videos rápidos para lo que es preguntarle al pastor. Los tenemos en inglés, Ask the Pastor, y vamos a seguir haciéndolos en español también, porque somos un ministerio bilingüe. También los sábados estamos ministrándoles al pueblo anglo, a los americanos, a las 11 de la mañana en Facebook Live. Hoy empezamos y tuvimos el primer mensaje. ¿Por qué? Porque el llamado que el Eterno está haciendo en este ministerio está empujando a prepararnos, porque el tiempo ya está aquí. Por eso que es importante, familia, y este mensaje no es solamente para los que estamos aquí o aquí en Facebook Live, son para ministerios y ministros también, que tienen que entender que el amor de Dios se extiende para que ellos caigan todavía, que están confundidos en una verdad. Esto es con amor a todos, no estamos disminuyendo a nadie, simplemente queremos decirle el camino que Yahweh quiere. Es un camino sólido, solamente un camino. Está en Jeremías 6:16, y muchos que le han dicho al Eterno no lo andaremos, son los que mismo hoy están fuera del pacto de Dios. Hoy les quiero hablar, familia, y les quiero hablar con el amor de Yeshua. Quiero hablar si estás en pactos con Dios o solo religión. Este es un mensaje en donde va a mover bastante almas, de acuerdo al Espíritu Santo, porque muchos todavía se creen que conocen a Yahweh. Y de esto les quiero hablar, familia. Estamos viviendo en una generación intoxicada con una gran
con una gracia sin arrepentimiento, una fe sin obediencia, un evangelio sin la cruz de Yahweh y una salvación sin transformación. Hay muchos que hoy que todavía no han conocido los pactos, que están pasando por muchos tormentos espirituales. Muchos predican a un Cristo que perdona, pero no un Cristo que gobierna. Un Cristo que salva, pero no un Cristo que manda. Esto no es el evangelio bíblico, familia. Esto es la religión moderna. La pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy es: ¿estás en pactos con Dios o en religión? Y voy a ir bien despacio para que me puedan entender mi Spanglish, porque a veces las palabras en español no me salen bien porque hablo más inglés, pero tengo un ayudante. Amén. ¿Estás en pactos con Dios o con religión, familia? Porque religión puede llenar templos, pero solo pacto llena el cielo. ¿En qué camino está este ministerio? Les voy a explicar. The Living Word of God, Deliverance Ministry. La palabra viva de Dios, esa edad y liberación, camina en pacto, no religión. No buscamos activismo cristianos, no. Buscamos relación con Dios que se demuestra con obediencia. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Yeshua. Las sendas antiguas, ¿Dios nos llamó a inventar caminos nuevos? No, sino a volver al original. Muchos hoy han inventado su propio camino, han blasfemiado las cosas del Eterno en el altar. ¿Estamos dispuestos a caminar en obediencia o estamos dispuestos a caminar solamente con religión? Las sendas antiguas, Dios nos llamó a caminar en Jeremías 6:16. Está escrito, está en la Torá, está en el antiguo pacto, que muchos dicen que se ha abolido. Preguntad por las sendas antiguas, dice Yahweh, y andad por ellas, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuánto de verdad tienen descanso en estos megachurches que no conocen a Yahweh? Analiza. El descanso verdadero viene cuando un pueblo vuelve al pacto correcto de la Torá, de la Biblia, del libro divino de Yahweh, y camina en obediencia, camina en arrepentimiento y camina en santidad. No se puede ministrar liberación y sanidad con una vida en rebeldía. No funciona. No funciona, porque el diablo está oponiéndose y tú le das esa legalidad. La liberación bíblica no es liberación emocional, como muchos hoy. He visto shows de pastores que hacen pan y cae todo el mundo para el piso. ¿En serio? Eso no es de Dios. Hombres que no conocen al Yahweh son los mismos que le tienen que dar cuenta a Yeshua en el día que Yeshua les diga: apartaos de mí, no los conozco. La pregunta que yo siempre hago en este ministerio, y les hago mucho en Facebook Live: si Yahweh viene por ti hoy, ¿qué le vas a decir? ¿Estás preparado? ¿Estás ready? Analiza. Coge tu tiempo, porque el tiempo es corto. Mañana no está garantizado. La liberación bíblica
no es el show que muchos hacen, no es la manipulación que tienen en los altares. Es guerra espiritual con verdad, es guerra espiritual con autoridad y es guerra espiritual con obediencia. Cuando tenemos obediencia, pacto con Yahweh, hay autoridad y hay santidad. Lucas 4:18, Yeshua no vino a libertar a los oprimidos. Claro, Él vino a libertar a los oprimidos y vino a quebrantar los corazones también. El mensaje de Lucas 18, como el joven rico, muchos quieren el reino, pero sin rendición. Imagínate, quieren el reino, pero quieren llevarse las cosas del mundo. Cuando Yeshua claramente les dijo, tus riquezas están en el reino, no aquí. Estas son riquezas falsas. Hoy están aquí, pero mañana tú no sabes si tú la vas a disfrutar. Entonces, ¿qué estás pensando? Hace poco vi un programa, y no voy a mencionar el nombre de la persona, que es millonario y se hizo millonario a la edad joven y pasaba por toda ocasión en su vida. Pero una cosa que noté, que nunca mencionó a Yahweh, a Dios, para nada. Es como el hombre rico que tenía tantas riquezas que no sabía qué hacer con ellas. Y él mismo nos preguntaba a Yahweh, ¿qué hago? Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro, hoy me voy a comprar esto. Como muchos hoy piensan que van a vivir para siempre. Hoy. Yahweh le dijo, necio, no sabes que hoy vengo por tu alma. Tenemos que tener cuidado cómo hacemos las cosas, familia. Tenemos que tener cuidado, decir que vas a hacer tantas cosas sin consultar con Yahweh. Porque mañana no está garantizado para nadie. Nadie está garantizado el próximo momento, el próxima hora, el próximo minuto. Nadie. Tenemos que andar en esa humildad. Tenemos que caminar en ese amor. Tenemos que andar como Dios quiere que tú andes. Uno de los pactos más fuertes que siempre se le van a la mente a las personas, cuando tú le dices se obedecen los 10 mandamientos, dicen, sí, pero hay uno que no guardo, que es el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, que ya no es necesario. La gran mentira del diablo. Eso es lo que quiere. Porque ustedes no saben que el cuarto mandamiento, guardar el Shabbat, mantener ese día santo, es la identificación entre tú y Dios. Ese es el Shabbat, en realidad. Dios te identifica a ti, porque cuando Él huele en el Shabbat, Él siente que tú lo estás guardando y hueles aroma. Pero cuando tú no guardas el Shabbat, no hueles bien. Analiza. Porque el Shabbat es perpetuo. Estos pactos con Dios no son religión como muchos creen. El Shabbat fue establecido desde la creación del mundo, antes de Moisés, para que quieran entender que pensaban que el Shabbat tiene que ver con Moisés también, porque está la confusión allá afuera también de esto. El Shabbat no es judaísmo, familia. El Shabbat es de Dios. Es diseño que Dios hizo y dio para la humanidad, para ti y para mí. Él mismo lo hizo, guardó el Shabbat, lo santificó y descansó. Y le dijo que era bendecido. Dios reposó en Génesis 2:3. Bendijo y santificó el séptimo día, familia. Antes de que existiera Israel, para ir más directo, ya existía el Shabbat. Esto lo convierte en un principio eterno, no en una tradición cultural.
El Shabbat es una señal de pacto. Dios lo llama señal entre Él y su pueblo. Analiza. Le llama señal entre Él y su pueblo. Para siempre. Perpetuo. Éxodo 31, 16, 17. Guardarán pues el día del reposo, dice Yahweh, por pacto perpetuo. Señal para siempre, perpetuo, permanente, continuó de generación a generación, nunca lo quitó. ¿Por qué las iglesias modernas lo han quitado? Analiza y hazte la pregunta, familia. Si tú quitas el Shabbat, ¿estás en pacto? No. Ya quitaste un mandamiento de los 10. Y si tumbas uno, los tumbas todos. Porque fuera del pacto Dios no te conoce. Cuando vino Yeshua, Jesús, como muchos le llaman, Yeshua, el nombre del hebreo, honró el Shabbat y enseñó su propósito correcto. Yeshua no lo abolió, corrigió el abuso religioso. En Lucas 4:16, conforme a sus costumbres, entró a la sinagoga el día del reposo. Marcos 2:27, el día del reposo fue hecho por causa del hombre. Shabbat no es esclavitud. Shabbat es un regalo, un orden, un descanso de santificación para ti espiritualmente, tú y Yahweh. Y es tu identidad con Dios. Si tú no guardas el Shabbat, no tienes identidad ante los ojos de Yahweh. Él no te conoce. Vamos a estar claros. Muchos dicen, bueno, Shabbat es todos los días. Bueno, practica a lo mejor el día séptimo, que es cuando Yahweh te llamó a practicarlo. Si lo quieres hacer todos los días, está bien. Te vas a asegurar que estás guardando el Shabbat. Pero guárdalo. El Shabbat es un orden, familia. Es un mandamiento de Dios. Los discípulos y la iglesia del primer siglo seguían reuniéndose en el Shabbat. A los apóstoles en ese tiempo les llamaban a los del camino. Muchos que no conocen eso. ¿Por qué? Porque caminaban en las sendas antiguas. Hechos 13, 42, 44. Los gentiles, Goyim, como dicen los hebreos, somos nosotros mismos. Pidieron oír la palabra el siguiente Shabbat. Pablo en Hechos 7, 17, 2, conforme a sus costumbres, razonaba en el Shabbat. Hechos 18, 4, Pablo persuadía cada Shabbat a judíos y a griegos. En Hebreos 4, 9, por tanto queda un reposo, sabatismos, para el pueblo de Dios. Esto no es solo espiritual, familia. Es una realidad del pacto. Es un reposo que permanece entre tú y Yahweh. Yo les he hablado del Shabbat varias ocasiones. Les he dicho, pero muchos todavía no le entra la señal. Parece que tienen antenas que no están muy bien conectadas. Es tiempo de conectarlas, porque mejor que se conecten ahora, porque si Dios te las tiene que conectar va a ser muy tarde. Vamos a estar claros en las cosas. ¿Ven? Entonces, ¿por qué muchos no guardan el Shabbat? Eran de las preguntas que me hacían. ¿Fueron enseñados mal? Muchos oyeron. Eso fue clavado en la cruz. Muchos oyeron, pero no hicieron caso. La palabra, la Biblia, la instrucción de Dios, la Torá enseña que el nuevo pacto escribe la ley de Yahweh en tu corazón. No la borra. Hebreos 8:10, pondré mis leyes, las escribiré en su corazón. Dios te está hablando hoy, familia. No confundan la gracia con la licencia de pecar. La gracia verdadera te perdona y te transforma de verdad. La gracia falsa te perdona, pero te deja igual, porque no hay cambio en ti. Y eso se ve hoy en muchos lugares, muchas iglesias. Yo sé, porque lo he visto.
Tito 2, 11 al 12, nos dice, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Temor de ser rechazados. Muchos no obedecen por miedo. Hay que dirán, familia, pastores, tradición. Familia, olvídense de las enseñanzas que están fuera del pacto. Aprendan a oír enseñanzas que están en el pacto, porque es importante. Dios quiere un pueblo en pacto, no fuera del pacto. Esto es importante. Gálatas 1:10, ¿busco agradar a los hombres o buscas agradar a Dios? ¿A quién tú quieres agradar? Porque hoy las mega churches tristemente agradan al hombre. Hoy muchas veces agradan al su pastor, lo endiosan. ¿En serio? Cuando la palabra clara está, maldito el hombre que confía en el nombre. Yahweh está claro en su palabra. Confía en Él primero, que Él no te va a traicionar. Hay mucha tradición, mucha religiosidad, mucho sustituyo de mandamientos cuando solamente hay 10 que hay que cumplir. Yeshua confrontó esto en Marcos 7, 8 y 9, dejando el mandamiento de Dios, os aferréis o te aferréis a la tradición. ¿A cuál te vas a conectar? ¿Con lo de Dios o con lo aferráis? ¿O con la de tradición? La tradición de los hombres, ¿no? Bueno, muchos han seguido el hombre, pocos siguen a Dios. Por eso que están como están. Tristemente, la carne no quiere rendirse, familia. Shabbat requiere detenerse, someter agenda, honrar a Yahweh con el tiempo de Él, no el tuyo ni el mío, de Él. Él guardó ese día, hay que respetarlo. Él guardó ese día, es un mandamiento. Él guardó ese día para ti y para mí, que seamos libres, seamos sanados, seamos tocados con el Espíritu Santo, que el cuerpo físico descanse y también descansa el espiritual, conectado a Él. Ojos. Porque Yeshua en Mateo 7, 21, 23, se los dije la semana pasada, muchos dirán, Señor, Señor, y aún así serán rechazados. Apartados de mí, hacedores de maldad. Sin ley, sin instrucción, sin Torah, en realidad, sin Yahweh. No se trata de perfección, se trata de una rebeldía voluntaria que muchos tienen hoy. Yahweh quiere el pueblo de Él que sea en pacto. Analiza tu vida y analízate bien hoy en adelante. ¿Estás en pactos con Dios? ¿Estás en pactos con Dios o estás en religión? Volver a las sendas antiguas. ¿Estás volviendo a Jeremías 6:16? ¿Estás volviendo al reposo santo que Dios te está pidiendo? ¿Estás volviendo a obedecer por amor a Yeshua? ¿Estás volviendo a la verdad que te va a liberar? Juan 8:31-32 habla, si permaneces en mi palabra, fíjate, mi palabra, conoceréis la verdad. ¿Cuántos hoy creen que conocen la verdad, pero no caminan en la verdad? ¿Estás caminando en una mentira? Analízate. Estamos viviendo una generación donde la palabra gracia ha sido pervertida en muchos niveles. Se predica una gracia que no exige arrepentimiento. No es así, familia. Porque cualquiera se quiere sentar y decir, bueno, por gracia yo soy salvo, peco mañana y voy a estar bien. No es así. Se predica una gracia que no demanda obediencia.
Se predica una gracia que no transforma, y eso no es gracia bíblica. Pastores y ministros tienen mucho que bajar su orgullo y ser humilde ante Yahweh como el ladrón en la cruz. Cuando ustedes se humillen ante el ladrón como le hizo el ladrón, yo creo que el Eterno va a tratar mejor contigo y te va a dar esa oportunidad. Porque Yahweh conoce el corazón que se humilla, el corazón que se arrepiente y el corazón que quiere obedecer. Hoy en día, la gracia que se predica es una licencia para pecar. La gracia verdadera no solo perdona, la gracia verdadera empodera para obedecer. Hoy el Espíritu Santo no viene a entretener, viene a confrontar. Viene a despertar, viene a separar religión del pacto. Y la pregunta es, otra vez, ¿estás en pacto con Dios o solo religión? Porque la religión llena de iglesias y los púlpitos. La religión te hace pensar que tienes la salvación, cuando en realidad no tienes nada, porque no hay cambios en ti. No actúas como un hombre o una mujer de los pactos de Dios. Ese es un peligro para ti. La religión te hace pensar que tienes a Yeshua en tu corazón cuando oras la oración de fe. Señor, sálvame, no voy a ser pecador, papá. Y sigues andando igual. Eso es peligroso. Porque yo me acuerdo cuando yo entré, yo era bautista del sur. Y cuando yo entré, me pusieron a bautizarme en unas aguas en una bañadera. Para arriba. Cuando la palabra está clara, aguas fluyentes, para que se vaya el pecado de tu vida. No aguas estancadas. Y después eres sano, pero sin pacto. No funciona así, familia. Teníamos mucho que aprender todavía, porque estamos aprendiendo de ministros que han estado equivocados en la vida y nunca se les reveló la verdad. Yo me acuerdo de esos días, cuando yo cantaba aleluya de todo, me hacía el santo en la iglesia, todos los weekends, y puede ser tal lunes, martes, pero ya el miércoles era el diablo encendido en la calle. Yo me acuerdo, porque no había pactos con Dios, no había temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios, tú crees que te puedes escapar y después decir, Padre, perdóname y ya. No es así. Quítense esa idea de su cabeza. El Dios de pacto pide arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Si no hay arrepentimiento, no hay camino a la verdad. Si no hay humildad en tu corazón, no hay nada. Si no te humillas ante Dios, no hay nada. ¿Entiende? Déjense de pensar que todo está bien cuando simplemente están perdiendo el tiempo sentados en una iglesia sin pacto. No pierdas el tiempo, está en la Biblia. Este ministerio no nació de una idea humana, no. Este ministerio nació de un llamado de Yahweh a humillar a mí, mi vida. Me tuve que humillar y decir, me equivoqué. Todo ese tiempo que pensaba que estaba salvo, tenía la sanidad, oración, poder de liberación y todo. Sí, los demonios salían, pero después se reían de mí porque volvían para atrás a las 7 semanas después. Y la persona estaba peor que al principio. Imagínense. Hoy en día
sí te puedo decir que cuando estamos en pacto, los demonios no van a volver para atrás. Se va a sentir el poder del Espíritu Santo. Se siente el poder de sanidad y liberación. Y se ha visto como testimonio en esta iglesia, en esta Keilah. Dios nos llamó para restaurar estas sendas que le estoy hablando. Las sendas del pacto, las sendas antiguas, las sendas que preguntamos y andaremos por ellas, las sendas que hallaremos descanso cuando buscamos esta senda para vuestra alma. Estamos en un pacto, este ministerio camina en pacto de Dios, no en religión ni en religiosidad. Estamos llamados a decir al hermano, a la hermana, oye, por ahí no es el camino, porque sabemos a través de la enseñanza del Espíritu Santo de Yahweh que por ahí no es el camino. No levantamos miembros, no levantamos discípulos, no levantamos simpatizantes, levantamos solamente obedientes a Yahweh. Está clara la palabra de Juan 14:15, donde Yeshua le dije, si me amas, tú amas a Yahweh, amas a Yeshua, tú amas, obedece mis mandamientos. ¿Cuál es el problema que no lo puedes hacer? Porque desde que yo veo, son fáciles. El amor de Dios no se mide por canciones, familia. A los que les gusta ir a las alabanzas y los ministerios de alabanza, está bien, es bueno, pero no se mide por canciones, se mide por obediencia a Yahweh. El arrepentimiento verdadero no es decir lo siento, perdóname Yahweh, no. Arrepentimiento es dar la espalda al pecado por el resto de tu vida. Ese es arrepentimiento. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra. Arrepentimiento no es una emoción, familia, es una transacción espiritual, para que no sepa. Muchos creen que arrepentirse es sentirse mal. Otros creen que arrepentirse es llorar. Otros creen que es pedir perdón. Pero la Biblia dice en Hechos 3:19, arrepentimiento es cambio de gobierno. Dejas el gobierno del mundo y caminas con el gobierno de Dios. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra, para que sean borrados vuestros pecados. La palabra convertidos significa dar media vuelta, cambiar de dirección, cambiar de mente y cambiar de camino. Ese es arrepentido. Arrepentimiento verdadero es: yo dejo mi camino antiguo, el que no es de Dios, y yo tomo el camino de Dios que pide, de acuerdo a Jeremías 6:16. No es mejorar tu vida, es rendir tu vida a Yahweh. Ese es el camino. Sin arrepentimiento no hay entrada al pacto, familia. Nadie entra en pacto por casualidad. Nadie entra en pacto por herencia. Nadie entra en pacto por tradición. Se entra solamente por arrepentimiento y obediencia. Mateo 3:2 dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino no se acerca a pecadores arrepentidos. El reino se manifiesta donde hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay pacto. Sin arrepentimiento
no hay cobertura. Sin arrepentimiento no hay autoridad. Sin arrepentimiento no hay herencia. El arrepentimiento cierra las puertas legales a los demonios que tú le diste legalidad en tu vida. Muchos quieren liberación, pero no quieren arrepentirse. Otros creen que la liberación es con una mano, boom, se va el demonito y ya. No funciona así. Tu vida tiene que cambiar. Porque es un peligro que tú pidas liberación y después sigas el camino igual. Que dice la palabra, 7 más de la misma condición se atacharán a ti. Y peor sería tu camino, tu vida. Hoy muchos están diciendo, pero ¿por qué los mismos cristianos se enferman y le pasan 20,000 cosas de enfermedades? Todos nos enfermamos, pero el que está bajo el pacto tiene menos chance. Estamos cubiertos con el Salmo 91 y tenemos autoridad para los salmos. Porque el diablo ataca a todos que él puede atacar. El que está fuera del pacto está atacado mucho más, porque no tiene la cerca de fuego alrededor, que es la cerca espiritual en que tú y yo caminamos cuando estamos bajo el pacto. Los demonios saben quién tú eres. Cuando tú estás entrando en los púlpitos, el demonio te ve y dice, ese tiene pacto, porque ve la candela de ángeles que te rodean completamente. Cuando tú caminas bajo el pacto, caminas con autoridad. Los demonios saben, te miran y dicen, hay que huir de aquí. Ahí entró un hijo de Yahweh en pacto. Ellos conocen quién tú eres. Ellos te ven en el ámbito espiritual. Ellos mismos se hacen las preguntas, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Porque cuando estás bajo el pacto, no pueden hacer nada. Están atados completamente los demonios. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar sin apartarse no sirve, familia. Hay personas que le confesan a los santos. Por favor, no es bíblico. Confiésale a Yahweh, que es la dirección de conexión directa. Pero cuando Él ve el corazón que de verdad está arrepentido, es cuando Dios te oye y quiere oír lo que vas a decir. Pero cuando el corazón está en trastorno, que quiere confesarse para después seguir pecando después, Dios lo sabe, Él no te va a oír. Sigue tu camino, no te gastes el tiempo, porque antes que tú lo digas, ya Yahweh conoce lo que tú le vas a pedir. Muchos no conocen eso. Apartarse del pecado es la prueba del arrepentimiento en tu vida. Hay muchos que están bajo adicción espiritual y ataca su físico. Adicciones del diablo son adicciones como la pornografía, el espiritismo, la tarjeta de tarot escondido, queriendo saber el futuro. Es un peligro. Eso no es una persona que está en pacto. No. Dios sabe lo que estás haciendo en los lugares más oscuros de tu vida. Tú tienes que traérselo a Él a la luz. Se llama confesar. Cuando estás arrepentido, amabas el pecado, supuestamente. Pero cuando entra en arrepentimiento de verdad, bajo el pacto, odia el pecado todos los días. Tú mismo lo juzgas, porque ya sabes que el Espíritu Santo está ahí. Lo que tú declaras con tu boca tiene poder, familia. Tú quieres destruir a una persona, declara algo que no es de Dios sobre ellos. La lengua tiene el poder espiritual.
La lengua tiene poder, como dice Yeshua, para sanar como para atar y destruir. ¿Estás en pactos con Dios? Piénsalo. ¿O solo religión? Salmo 19:10 dice Yahweh: lo que amáis a Yahweh, aborreceré el mal. Si alguien dice que se arrepintió, pero sigue cómodo en el pecado, no se arrepintió. Quiere decir que no hubo ningún cambio en tu vida. No hay shalom en tu alma. Estás caminando como una persona en tormento todo el tiempo, porque no ha encontrado a Dios de verdad. Arrepentimiento es cambio de identidad, familia. Antes eras esclavo al diablo y al pecado, pero cuando entras en los pactos de Dios, eres un siervo de justicia. Romanos 6:17-18. El arrepentimiento no solo limpia el pasado, establece un nuevo futuro. Muchos oran y doblan sus rodillas y le piden al Eterno, pero no se arrepienten. Isaías 1:6-16-17 está clara en la palabra: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. Dios no escucha oraciones rebeldes. Dios responde a corazones quebrantados. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás de verdad que quiere orar a Yahweh y pedirle perdón por tu movimiento en este ámbito espiritual? Dios responde a corazones quebrantados, familia. Arrepentimiento es una decisión diaria, no es un evento. Es un estilo de vida. Lucas 9:23. Cada día mueres. Cada día decides obedecer. Quiere decir que si tú vives de hoy a mañana, le das gracias a Dios por otro día y sigues tu día en arrepentimiento y buscando del reino. Vas cambiando. Dios es un Dios de orden. Cuando tú te arrepientes en las cosas de tu vida, tú aseguras entrar en la orden de Dios que Dios pide. Si Dios te está llamando, te está diciendo por ahí no es, y tú sigues caminando que no oyes nada porque estás ciego espiritual, te vas a embarcar. Hay muchos que todavía no han oído el llamado del arrepentimiento y de la obediencia y de los pactos de Dios. Muchos todavía no lo han entendido. Triste. Está claramente en la palabra. Cuando Adán pecó, perdió cobertura. ¿No fue así instantáneamente? Se cayó la cobertura de Dios. Cuando se arrepiente el hombre, Dios restaura esa cobertura. Pero ese arrepentimiento tiene que ser de corazón. Salmo 32:5. Donde hay arrepentimiento, dice la palabra, hay protección. Donde hay arrepentimiento, hay paz. Donde hay arrepentimiento, hay autoridad. Y donde hay arrepentimiento, hay comunión. Sin arrepentimiento, hay maldición. Claramente está en la palabra. No porque Dios desea el malo, sí porque Dios es justo. Deuteronomio 28:15. La maldición no siempre es ataque satánico sobre tu vida. Es un ataque por falta de obediencia a la palabra y al camino de Dios.
¿Entienden eso? No todo es un demonio, familia. Algunas cosas son las maldiciones que Dios ha puesto sobre ti por estar en desobediencia. Está en tu palabra. Muchas veces es consecuencia de rebeldía. ¿Cuáles son las señales de arrepentimiento al pacto, pastor? Bueno, un arrepentimiento verdadero confiesa sin excusas. Un arrepentimiento verdadero se aparta de todo camino que no es de Dios y se aparta del pecado. Un arrepentimiento verdadero acepta corrección cuando estás caminando incorrectamente. Pastores y pastoras y ministros, muchos no quieren aceptar corrección porque el orgullo, ese espíritu de aviatón que está en ellos, tranca las escalas cuando se les habla las cosas de Dios correctas y no oyen. Y cuando no oyen están bajo el diablo y fuera del pacto de Yahweh. ¿Quién conoce a personas así? Que tú le has dicho y nada que ver, sabiendo que viene el juicio, pero están ciegos que no piensan que el juicio les va a hacer efecto. El juicio no te va a hacer efecto rápido, pero que es la raíz de lo que viene. Cuidado con eso, familia. Las señales de arrepentimiento verdadero cambian hábitos. ¿Qué hábito tienes que no es de Dios? Busca santidad cuando estás arrepentido constantemente, no por perfección, pero por la dirección de Yahweh. ¿Cuántos saben que tienen que buscar la dirección de Dios constante? Día y noche. Porque tú no sabes si mañana vas a estar para el eterno. Te digo la pregunta otra vez. Si Dios viene para ti hoy, ¿tú crees que estás ready? Porque donde está falta de orden de Dios, nada que ver. Cuando está la falta de respeto hacia Yahweh, nada que ver. Cuando estás arrepentido de mentira, nada que ver. Porque tu vida sigue igual. El arrepentido cambia y se nota y se ve y camina en el amor de Yahweh. Cuando tú buscas caminar en pactos, se nota. No hay rebeldía. ¿Estás en pactos con Dios? Analiza. Hoy Dios no está buscando lágrimas. Está buscando redención. Si quieres pacto, el primer paso es arrepentimiento, familia. Sin arrepentimiento no hay pacto. Sin pacto no hay cobertura. Y sin cobertura hay maldición. Entiendan lo que está pasando. Entiendan por qué muchos ministerios caen, se enferman, se mueren, porque están fuera de los pactos. Yo a veces me impresiono ministerios enseñando sanidad y liberación, pero sin pacto, un peligro espiritual. Deja que Dios te hable. Deja que Dios encuentre en tu corazón para que encuentre una verdad que puedas caminar en ella. A muchos hermanos y hermanas que están caminando fuera del pacto, nosotros mismos le decimos: ¿por qué no entran en los pactos? Porque estoy cómodo en mi iglesia, no porque mi niño sirve al pastor. Las excusas no se dan de cuenta que cuando Yeshua venga les va a decir: apartados de mí, no los conozco. Por tanto, obras que hagas, si tú no estás en el pacto de obediencia, Dios no te conoce. Está escrito. Y como dice Yeshua, le dijo al diablo: escrito está. No tentarás a Yahweh tu Elohim. ¿No se lo dijo? Escrito está, te está diciendo hoy. Obediencia, pacto, caminar en esa sanidad y santidad. Eso es lo que Dios está buscando hoy en día, porque el tiempo es corto. Tristemente, los que no pueden entrar
a los pactos a tiempo porque están ciegos espiritualmente. El diablo los tiene atrapados, los ojos tapados, como los que cargan los caballos que le bloquean los ojos. Así hay muchos todavía, porque no quieren ver la realidad. Muchos se creen que saben tanto, se hacen lo que otros saben, en realidad no saben nada. Mira su vida cómo están en pacto. Yo me acuerdo cuando yo estaba sin pacto, los profetas, aguántense, los llamados profetas, los que dicen que estudiaron los libros para ser profetas. ¿En serio? La gran mentira del diablo. No hay libro que te enseñe a ser profeta si no hay pacto en tu vida. Y los profetas los pone Dios, no un libro. Porque muchos salen de ese movimiento en donde le vendían un libro, cómo ser profeta, caminando con un libro que era mitad de su cuerpo, que pesaba 20, 30 libras, cómo ser profeta. Y dije, wow, si fuera el libro, cómo ser los pactos de Dios, fuera mejor. Pero estos mismos son lo que les voy a hablar. Si una persona te dice que es profeta, tu respuesta es, ¿tú estás en pacto con Dios? Y te van a decir que es eso. Ya tú sabes lo que viene sobre ti. Lengua de maldición. Cuidado, familia. Hoy Dios no está buscando profetas. Dios está buscando hijos en pacto. Dios no está buscando perfección. Dios está buscando separación del mundo. Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos, porque yo, Yahweh, soy santo. Este ministerio enseña a vivir diferente. A muchos no les gusta que le jalen las orejas, pero este ministerio camina diferente ante los pactos de Yahweh. Y la idea y caminar es enseñar a un mundo que está desviado completamente de la verdad de Dios. Santidad no es una opción, familia. Santidad es un mandato. La santidad no es para líderes solamente. La santidad no es para los más espirituales. Vamos a estar claros. La santidad es para todo el pueblo de Dios que camine en pacto. Primera de Pedro 1:15-16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice ser santo cuando puedas, no, todo el tiempo. ¿Estás en pacto con Dios o religión? Hay demonios en la vida que controlan a muchas personas y no se dan de cuenta que lo que dicen por su boca es peligrosísimo. Tú no puedes caminar con el demonio y decir lo que el demonio te pone en tu alma, en tu vida que digas. Tú tienes que reprender el demonio si de verdad quieres caminar en pacto con Yahweh. Tienes que tener cuidado quien te rodea en tu vida. Tienes que tener cuidado con quien andas. Porque no todo el mundo que anda contigo conoce a Yahweh. Llévale la palabra. Enséñale. Si hay corazón para aprender, se va a revelar y te va a pedir, hermano o hermana, enséñame humildemente y de corazón. Si no, se va a evaporar del lado tuyo porque no le conviene. La palabra santo significa apartado, familia.
significa separado, consagrado. Ser santo no es aislarse del mundo, no, es vivir en el mundo sin parecerse al mundo. ¿Me entiendo? Vivir en el mundo sin parecerse al mundo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo cuando Dios te salva. No te mezclas, te está diciendo la palabra. Te separas. Dios no exige perfección, pero sí exige su dirección. Dios sabe que estamos en proceso, familia. Él exige que el proceso vaya hacia Él, no lejos de Él. Muy importante eso. Proverbios 4:18. Proverbios 4:18. La senda de los justos es camino, la luz de la aurora, que van en aumento. Santidad práctica es: hoy soy más obediente que ayer. Hoy odio el pecado más que ayer. Hoy amo la verdad más que ayer. Pónganse eso en su cabeza, prográmense, porque eso es lo que es caminar en pacto. La santidad es evidencia de aquel Espíritu Santo que vive en ti. ¿El Espíritu Santo vive en ti, familia? ¿Estás en pacto o estás en religión? ¿Te incomoda el pecado? El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo te corrige, te disciplina, te redarguye. Y si alguien puede pecar tranquilo, el problema no es que cayó, el problema es que nunca nació de nuevo. ¿Nos entendemos ahora, familia? La gracia no es la licencia para pecar y después pedir perdón. Si sigues pecando y pidiendo perdón, nunca naciste de nuevo bajo el pacto de Yahweh. No hay arrepentimiento, no hay santidad. ¿Sí? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es fuerte. Si no hay santidad en ti o en mí, no vamos a ver al Señor. Tú tienes que corregir tu camino. Tú tienes que vivir diferente. No predicamos solo el altar, familia. Predicamos vida diaria. Predicamos cómo hablar, cómo vestir, cómo relacionarse ante Yahweh, cómo manejar tu economía, tu provisión, cómo usar tus redes sociales en santidad, que no atraques a nadie, molestes a nadie, ofendas a nadie, cómo tratar al prójimo, porque el reino no es solo un domingo, el reino de Yahweh es todos los días. El reino es lunes, martes, miércoles, jueves, Shabbat, sábado y seguimos. ¿Por qué? Porque cuando estás en santidad, no te importa qué día pase mientras tú estás bien con Yahweh. ¿Ya nos entendemos, familia? El Salmo 101:3 dice: no pondré delante de mis ojos cosas indignas. Lo que miras alimenta tu espíritu. Si alimentas la carne gobierna. Si alimenta el espíritu gobierna. Si alimenta el YouTube gobierna. ¿Ya nos entendemos cómo es la cosa? El caminado de Yahweh es un caminado de santidad, un caminado de obediencia, un caminado de orden, un caminado de que tú sabes que dejaste el pasado completamente. Ese es el caminado de Dios. La santidad en lo que hablas en Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La boca revela lo que sale del corazón.
Con esto les digo a las relaciones, a los cónyuges, esposos y esposas, medir lo que dices y sale de tu boca. No todas personas es permitida en tu vida, dice la palabra. 2 Corintios 6:14. No toda persona es permitida en tu vida. Hay cónyuges desiguales. Tienes una guerra para la vida hasta que de verdad se pueda convertir en Dios y en el camino correcto. No os unáis a yugo desigual, dice la palabra. Muchas caídas comienzan con malas compañías. Y relaciones pueden durar 20, 15, 30 años y nunca hubo un yugo igual. Pero cuando cae ese yugo después de 30 años, lo primero que van a decir: perdí mi vida en esta persona. No, tú decidiste perder tu vida en esa persona. Vamos a estar claros como es. Tú decidiste, porque tú tenías el poder de decidir caminar con Dios o caminar con el diablo. Cuando tú estás en santidad y el cónyuge tuyo nada que ver con Dios, tú estás durmiendo con el enemigo. Se llama en inglés sleeping with the enemy. Así que imagínate lo que uno ciego no quiere ver. Tú tienes que preguntarle al cónyuge tuyo hoy: ¿tú eres mi enemigo o caminas como yo? Porque se tiene que ver. Si caminamos juntos, caminamos en unción. Pero si caminamos diferente, tenemos una guerra espiritual. Claramente está. Porque el ser humano no piensa así, porque no lee la Biblia, no lee la Torá. Santidad en lo secreto, lo que haces cuando nadie te ve, define quién eres delante de Dios. Proverbios 15:3. Cuando Sansón perdió santidad, perdió su fuerza. ¿Se acuerdan? Jueces 16. La santidad es un escudo. Sansón tenía la unción de Yahweh, pero le costó la vida, porque no quería caminar en santidad. Sin santidad no hay autoridad espiritual, familia. Los demonios no respetan títulos. A ellos no les importa que tú te graduaste de cualquier universidad. Si no hay santidad en ti, te van a martillar igual. No respetan. Hechos 19, 13, 16. Señales de santidad practica odiando el pecado. ¿Odias el pecado? Amas la corrección. Eso es santidad. Te apartas de lo que te hace caer físicamente como espiritualmente. Te apartaste, eso es santidad. Cambias tus hábitos hacia las cosas de Dios. Cambia las cosas hacia el pacto de Dios. Eso es santidad. Buscas pureza. Buscas agradecer a Dios más que al mundo. Esto es un problema serio hoy en las generaciones. Muchos quieren agradecer las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Muchos quieren poner a Dios en segundo plato y no es así. Porque cuando vayas delante de Él te va a poner en el segundo plato. Te va a decir: apartaos de mí, no te conozco. Mateo 6:33 claramente está en la palabra: buscar el reino de Yahweh. Buscar. ¿Qué te está diciendo? Buscar el reino de Yahweh primero y toda su justicia. Si tú no haces eso, lo que estás viviendo es temporalmente, porque viene el tiempo en que Dios va a pagar ese ataque de bendición sobre ti.
porque Él te da la bendición, Él te ataca con bendición, Él te dice, te da bendición, te da sanidad, te da levantamiento espiritual, pero si tú lo rechazas y si tú buscas otras cosas antes que Él, te paga la llave de bendición. Y cuando vienes a ver, estás en una batalla espiritual. Una batalla por tu vida espiritual, una batalla por tu vida física también. Si te da una enfermedad o te entra una enfermedad, tienes que tener cuidado. Caminar con Dios es sagrado. Es el pacto que Dios pide que hagas. Tú eres un hombre y una mujer del pacto hoy. Camina correctamente siempre ante Elohim y ponlo primero. Dios te va a pedir cuenta cuando tú lo pongas segundo. La liberación en este ministerio es con fundamento. No sacamos los demonios en el nombre de Yeshua para que la persona regrese al pecado. Eso no es así, no. Sacamos los demonios para establecer obediencia a la Torá de Yahweh. Mateo 12, 43, 45. Si la casa no se llena, regresan peores. Familia. Muchas personas creen que cuando se manifiesta un demonio y sale, todo terminó. Tengo malas noticias para ti. Eso es falso. La liberación es la puerta. La obediencia es la casa. ¿Entiende? La liberación es la puerta y la obediencia es la casa. Mateo 12, 43, 45 nos dice, cuando el Espíritu sale y encuentra la casa vacía, vuelve con 7 peores. Dios no quiere casas vacías, familia. Dios quiere casas gobernadas en pacto y en obediencia. Diferente, ¿no? Pregunta el pastor, ¿por qué muchas personas se liberan y vuelven a caer? Porque no se arrepienten. La respuesta, porque no abandonaron el pecado. La respuesta, porque no cambiaron sus hábitos. La respuesta, porque no entraron en los pactos de Dios como Dios les pide que entren en los pactos. La respuesta, no reciben discipulado porque el orgullo les dice que ellos están en el camino correcto. Los mismos que le dijeron a Yahweh, no andaremos en el camino fuera del pacto. La liberación sin fundamento, familia, es como barrer el piso y el viento lo ensucia otra vez. Así es. La liberación tiene que ser de autoridad, de un ministerio centrado en los pactos de Dios, para que de verdad se vea la sanidad. Pero cuando esa puerta se cierra, tú no la puedes abrir más. Tienes que entrar en los pactos de Dios. Si de verdad quieres mantenerte libre, que el diablo no te coja para atrás. Si de verdad quieres mantenerte libre, que esa enfermedad no vuelva para atrás, cierra la puerta y séllala con los pactos de Dios. Dios no llena casas rebeldes. Juan 14, 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Donde hay obediencia, Dios habita. Donde Dios habita, los demonios no pueden vivir. Vamos a estar correcto. Cuando tú cierras las puertas de tu alma, del pecado, y te arrepientes de verdad, los demonios no pueden entrar legalmente. Solamente entran legalmente cuando tú abres las puertas. Pero cuando tú es bajo el pacto y oran que se vayan, se van, salen legalmente. Le quitas la legalidad al diablo.
Proverbios 28:13, confesar sin apartarse. Fíjense, confesarle a Yahweh tus pecados y no te apartas, mantienes la puerta abierta. El peligro, triste. La palabra de Yeshua mora en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16. Cuando tú caminas en tu casa y tienes la Biblia constantemente cerrada, es una casa vacía. Pero cuando tienes la Biblia abierta y la lees, la casa está llena del Espíritu Santo de Yahweh. Es importante, familia, ¿estás en pactos con Dios o solo en religión? Te voy a decir algo, familia. Caminar en obediencia cuesta que tú cambies. La idea es que puedas cambiar. Porque si tú no cambias, nada que ver buscando de Dios. No calientas las sillas en la iglesia si tú no estás en los pactos de Dios. Hay 20,000 personas que se sientan. Todos dicen amén, todos bailan, cantan, creen que están en santidad y todavía no conocen a Yahweh. Yahweh dice en su palabra de dos caminos, familia: el amplio y el estrecho. Dice que pocos entrarán por el estrecho. Quiere decir que vamos a ver muchos que todavía van a decir a Yahweh: no andaremos en tus pactos. La palabra es clara. La palabra de Yahweh es el camino para ti y para mí cuando de verdad lo amamos a Él. La palabra de Yahweh para muchos que oyen, oran, ayunan y están fuera del pacto, no hicieron nada. Familia, Dios no te conoce. Los caminos antiguos nunca fueron abolidos. Muchos dicen ese antiguo pacto en donde están esos caminos. Pero Dios no tiene dos estándares, familia. Malaquías 3:6, oh Yahweh, no cambio. Los caminos antiguos son eternos. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para caminar en ese pacto con Dios? Entonces vamos a orar. Si estás preparado, invito a que se levanten todo el mundo y que de corazón, de verdad de corazón, puedan decir: Yahweh, perdóname, que el camino tuyo es el único camino de santidad. Repitan esta oración, familia. Padre Abba, me arrepiento de todo caminar en religión. Renuncio la rebeldía. Renuncio la gracia falsa. Escribe tu ley en mi corazón, que son tus mandamientos. Dame amor por tu verdad. Yo escojo el pacto de caminar contigo. Yo escojo obediencia hoy, Padre Santo. Yo escojo santidad, Abba. Que mis hijos y mis hijas también entren bajo tus pactos. Que a través de la oración de hoy, la generación tercera y cuarta sea tocada bajo tu misericordia. Que es la generación mía, tercera y cuarta generación. Y si yo tuve un hijo o una hija en el pecado de fornicación,
Yo entiendo que esa es una maldición de 10 generaciones. Hoy pido perdón, Padre Santo. Hoy quiero caminar en tus pactos para poder arrebatar esa generación de maldición del diablo y que sean tocadas con tu santa luz. Hoy te pido que seas tú, Abba, el que transforme mi vida y que se vea en mí la diferencia de tu caminar en tus pactos. En el nombre poderoso de Yeshua, hoy pido sanidad por mis hijos, mis hijas. Hoy levanto cualquier demonio que atrapa su alma y su mente. Hoy, Padre Santo, pido perdón si yo he dicho algún poder espiritual sobre mi lengua, sobre ellos. Hoy retraso todo ataque de mi lengua sobre cualquier maldición sobre ellos y pido que la transforme en una bendición sobre ellos y que ellos cambien su caminar en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Si hemos orado esa oración de corazón, hoy sí te digo que va a temblar el infierno. Orar en todo tiempo. Va a temblar el infierno. Amén. Tiembla el infierno porque ya estamos en los pactos. Vestido estoy del poder del Altísimo. Mi alma se ciñe con la verdad del Señor. La verdad del Sion. La coraza de justicia cubre mi pecho. Y mis pies corren con el evangelio de paz. Paz. Levanto el escudo en medio del fuego. Apago dardos con la fe del pacto. La salvación como yelmo resplandece y con la espada del Espíritu clamo. Tiembla el infierno cuando un justo se levanta con la armadura de Dios y la palabra en su garganta. Tiembla el infierno porque la luz no se apaga. Somos guerreros de oración en la noche más amarga. Sí, eso. Que tiemble el infierno en tu hogar, en tu trabajo, en donde quiera que esté. Sino contra tronos y potestades, pero el clamor del justo atraviesa cielos y el reino eterno pelea a nuestro lado. Ora sin cesar, vigila con firmeza, la trompeta suena en la montaña sagrada.
escudo es Yahweh. Familia, vamos a hacer el cierre del Shabbat, el pan y el vino, para que Yahweh nos toque. Amén. Gloria a Dios. Shalom. Padre Santo, leamos de 1 de Corintios 11:27, donde dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Maestro de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Maestro. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad, come y bebe juicio para sí mismo. El 23 nos dice: porque yo recibí la enseñanza del Maestro que les transmití, que el Maestro Yahoshua, la noche en que lo entregaron, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo en favor de ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa representa la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria mía. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Maestro hasta que Él venga. Y el pueblo de Yahweh dice: Lejaim, por la vida. Amén. Amén. Shalom, familia. Shalom, familia de Facebook Live. Yahweh los bendiga. Y si este mensaje es a Glory, hay un share que le tenemos por el corazón. Shalom.